Gran Rex. Los poderosos tiranosaurios surgieron tarde en la historia de los dinosaurios. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 120 millones de años, pero solo hubo tiranosaurios durante los últimos 50 millones de años de ese periodo. Los cruceros de tierra se habían detenido en la meseta de una colina. Frente a ellos había una zona densamente poblada con palmeras, que descendía gradualmente hasta el borde de la laguna. El sol estaba descendiendo por el oeste, hundiéndose en un brumoso horizonte. Todo el paisaje del Parque Jurásico estaba bañado por una suave luz, que proyectaba sombras alargadas. La superficie de la laguna estaba surcada por olitas, que producían el efecto de medialunas rosadas. Más hacia el sur, los ocupantes del coche vieron los garbosos cuellos de los apatosaurios, erguidos al borde del agua, sus cuerpos reflejados en la ondulante superficie. Había quietud, salvo por el suave zumbido de las cicadíneas. Mientras contemplaban ese paisaje, resultaba posible creer que realmente habían sido transportados millones de años atrás en el tiempo, a un mundo desaparecido. ¿Funciona, no? Le oyeron decir a Ed Regis a través del intercomunicador. Me agrada venir aquí a veces, al atardecer. Y sentarme, nada más. Grant no estaba impresionado. ¿Dónde está T-Rex? Buena pregunta. Con frecuencia se ve al más pequeño allá abajo, en la laguna. Está abastecida, de modo que tenemos peces ahí. El pequeño aprendió a capturarlos. Resulta interesante ver cómo lo hace. No usa las manos, sino que hunde toda la cabeza debajo del agua. Como un pájaro. El pequeño T-Rex es un joven de 2 años de edad y, para estos momentos, ya ha crecido un tercio de su tamaño adulto. Mide 2,40 m, pesa 1,5 toneladas aproximadamente. El otro es un tiranosaurio completamente desarrollado, pero no lo veo por el momento. Quizás esté abajo, cazando a los camarasaurios, dijo Grant. Regis rió, su voz sonaba metálica a través de la radio. Lo haría si pudiera, créame. A veces se detiene junto a la laguna, contempla a esos animales y agita esos bracitos que tiene, indicando su frustración. Pero el territorio del T-Rex está completamente rodeado por zanjas y cercas. Están ocultas a la vista, pero créame, no puede ir a cualquier parte. Entonces, ¿dónde está? Escondido. Es un poco tímido. ¿Tímido? Terció Malcolm. ¿El tiranosaurio Rex es tímido? Bueno, se oculta muy bien, por regla general. Casi nunca se le ve a campo abierto, en especial durante el día. ¿Por qué? Creemos que se debe a que tiene la piel sensible y se quema con facilidad. Malcolm se echó a reír. Grant suspiró. Ustedes están destruyendo muchas ilusiones. No creo que queden decepcionados. Esperen. Oyeron un suave balido. En el centro del campo, una jaula pequeña ascendió hasta situarse a la vista de los circunstantes, elevada por un dispositivo hidráulico ubicado bajo tierra. Los barrotes de la jaula descendieron y la cabra quedó atada con una trailla en el centro del campo, balando quejumbrosamente. En cualquier momento, insistió Regis. Miraron con atención, sacando la cabeza por la ventanilla. Mírelos, dijo Amon, observando el monitor de la sala de control. Inclinándose fuera de las ventanillas, por lo ansiosos que están. No pueden esperar a verlo. Vinieron para sentir el peligro. Eso es lo que temo, agregó Muldoon. Hizo girar las llaves en un dedo y observó con tensión los cruceros de tierra. Esa era la primera vez que había visitantes recorriendo el Parque Jurásico, y Muldoon compartía la aprensión de Arnold. Robert Muldoon era un hombre corpulento, de 50 años, con bigote color gris acerado y ojos de un azul intenso. Criado en Kenia, había pasado la mayor parte de su vida como guía de cazadores de caza mayor en África, como su padre lo había hecho antes que él. Pero, desde 1980, trabajaba, principalmente, para grupos conservacionistas y para diseñadores de zoológicos, en calidad de consultor sobre la vida silvestre. Había adquirido popularidad. Un artículo aparecido en el Times Dominical de Londres decía: lo que Robert Trent Jones es para los campos de golf, Robert Muldoon lo es para los zoológicos. Un diseñador de conocimiento y habilidad no superados. En 1986 realizó algunos para una compañía de San Francisco, que estaba construyendo un parque privado para vida silvestre en una isla de América del Norte. Muldoon trazó los límites para diferentes animales, definiendo los requisitos de espacio y hábitat para leones, elefantes, cebras e hipopótamos. Identificando qué animales se podían poner juntos y a cuáles había que separar.
En aquel momento había sido un trabajo bastante rutinario. La mayor parte de su atención se había consumido en un parque de la India, llamado Tiger World, en el sur de Cachemira. Entonces, se le ofreció un trabajo como guarda en el Parque Jurásico. La oferta coincidió con su deseo de abandonar África. El salario era excelente y Muldoon aceptó por un año. Quedó atónito al descubrir que el parque era, en realidad, una colección de animales prehistóricos obtenidos por ingeniería genética. Era un trabajo interesante, claro está, pero, durante los años que había pasado en África, Muldoon había adquirido un punto de vista despojado de romanticismo sobre los animales, lo que, con frecuencia, le hacía chocar con la administración del Parque Jurásico en California, en especial con el tipo riguroso y apegado a ordenanzas que estaba junto a él en la sala de control. En opinión de Muldoon, clonar dinosaurios en laboratorio era una cosa. Mantenerlos en estado silvestre era otra completamente distinta. Muldoon pensaba que algunos dinosaurios eran demasiado peligrosos para que se los mantuviera en el ambiente de un parque. En parte, el peligro existía porque todavía sabían muy poco sobre los animales. Por ejemplo, nadie sospechaba siquiera que los dilophosaurios eran venenosos, hasta que se los observó cazar ratas nativas de la isla. Mordían al roedor y después retrocedían, esperando que muriera. Y aún entonces nadie sospechaba que los dilophosaurios pudieran escupir, hasta que uno de los cuidadores casi se queda ciego por el veneno del escupitajo. Después de eso, Hammond aceptó estudiar el veneno de dilophosaurio, del que se encontró que contenía 7 enzimas tóxicas diferentes. También se descubrió que los dilophosaurios podían escupir a una distancia de 15 metros. Ya que eso aumentaba la posibilidad de que un huésped que fuera en el coche eléctrico quedara ciego, la gerencia decidió eliminar los sacos de veneno. Los veterinarios lo habían intentado 2 veces, con 2 animales diferentes, sin éxito. Nadie sabía de dónde se secretaba el veneno. Y nadie lo sabría jamás hasta que se efectuara la autopsia de un dilophosaurio y la gerencia no autorizaba la muerte de uno de esos animales. Muldoon se preocupaba aún más por los velociraptores. Eran cazadores instintivos y nunca dejaban pasar una presa. Mataban incluso cuando no tenían hambre. Mataban por el placer de matar. Eran corredores rápidos y fuertes, así como asombrosos saltadores. Tenían garras letales en los 4 miembros. Un golpe de barrido hecho con el antebrazo destriparía a un hombre, desparramando sus entrañas. Y tenían poderosas mandíbulas desgarrantes que arrancaban la carne, en vez de morderla. Eran mucho más inteligentes que los demás dinosaurios y parecían tener una habilidad natural para escapar de las jaulas. Todo experto en zoológicos sabía que algunos animales eran especialmente aptos para escapar de sus jaulas. Algunos, como los monos y los elefantes, podían destrabar la puerta. Otros, como los cerdos salvajes, eran insólitamente inteligentes y podían descorrer el cerrojo de los portones con el hocico. Pero, ¿quién sospecharía que el armadillo gigante era un infame destructor de jaulas? ¿O el alce? Y, sin embargo, el alce era casi tan hábil con su hocico como el elefante con su trompa. Los alces siempre se escapaban. Tenían talento para eso. Y también lo tenían los velociraptores. Los raptores eran inteligentes. Eran, corno mínimo, tan inteligentes como los chimpancés y, al igual que los chimpancés, tenían manos ágiles que les permitían abrir puertas y manipular objetos. Podían escaparse con facilidad. Muldoon argumentaba que a los velociraptores había que matarlos. Y cuando, como había temido, uno de ellos finalmente escapó, mató a 2 obreros de la construcción y mutiló a un tercero, antes de que se le volviera a capturar. Después de ese episodio, hubo que reestructurar el pabellón de visitantes, dotándolo de pesados portones de barrotes, una cerca perimetral elevada y ventanas de vidrio templado. Y el redil de contención de los raptores tuvo que ser reconstruido, poniéndosele sensores electrónicos que advirtieran de otro escape inminente. Muldoon también quería armas. Y quería lanzadores de misiles TOW, que se pudieran disparar desde el hombro. Los cazadores sabían cuán difícil resultaba derribar un elefante africano de 4 toneladas y algunos de los dinosaurios eran 10 veces más pesados. La gerencia estaba horrorizada, insistiendo en que no habría armas en lugar alguno de la isla. Cuando Muldoon amenazó con renunciar, y con llevar su relato a la prensa, se llegó a una transacción. Al final, 2 lanzadores de proyectiles guiados por láser, especialmente fabricados, se guardaron en un cuarto del sótano, cerrado con llave. Solamente Muldoon tenía las llaves de ese cuarto. Esas eran las llaves que ahora estaba haciendo girar alrededor de su dedo. Voy abajo, dijo.
Arnold, que observaba las pantallas de control, asintió con la cabeza. Los dos cruceros de tierra estaban detenidos en la cima de la colina, aguardando a que apareciera el T-Rex. Él llamó Dennis Nedry, desde la consola más alejada, ya que está de pie, tráigame una Coca-Cola, ¿quiere? Grant aguardó en el coche, observando en silencio. El balido de la cabra se hacía más intenso, más insistente. El animal tironeaba frenéticamente de su traílla, corriendo hacia atrás y hacia adelante. A través de la radio, Grant oyó que Alexis decía alarmada. ¿Qué le va a pasar a la cabra? ¿Se la va a comer? Así lo creo, le dijo alguien y, entonces, ella bajó el volumen de la radio. En ese momento sintieron el hedor de putrefacción y descomposición de la basura, que ascendía por la ladera hacia los visitantes. Él está aquí, susurró Grant. Ella corrigió Malcolm. La cabra estaba atada en el centro del campo, a menos de 30 metros de los árboles más cercanos. El dinosaurio tenía que estar en alguna parte, entre los árboles, pero, por el momento, Grant no podía ver cosa alguna. Entonces, se dio cuenta de que estaba mirando demasiado bajo. La cabeza del animal se encontraba a 9 metros sobre el suelo, semi-escondida entre las ramas superiores de las palmeras. Oh, Dios, sí. Es tan grande como un maldito edificio, y susurró Malcolm. Grant quedó con la vista clavada en la inmensa cabeza cuadrada, de 1,5 metros de largo, con la piel moteada en marrón rojizo, dotada de enormes mandíbulas y colmillos. Las mandíbulas del tiranosaurio funcionaron una vez, abriéndose y cerrándose. Pero el inmenso animal no surgió de su escondite. ¿Qué está esperando? Susurró ella. Cautelosa, pensó Grant. ¿Cuánto tiempo va a esperar? Dijo Malcolm con fastidio. Quizá 3 o 4 minutos. Quizá, y la tiranosaurio saltó silenciosamente hacia adelante, revelando por entero su enorme cuerpo. En 4 saltos cubrió la distancia que la separaba de la cabra, se inclinó y mordió al animal cautivo en el cuello. El balido cesó. Se hizo el silencio. Cernida como un ave sobre su presa muerta, la tiranosaurio súbitamente empezó a vacilar. Su maciza cabeza giró sobre el cuello musculoso, mirando en todas direcciones. Miró con fijeza al crucero de tierra, que estaba en lo alto de la colina. ¿Nos puede ver? Murmuró Malcolm. Oh, sí. Contestó Regis por el intercomunicador. Veamos si se come la cabra aquí, frente a nosotros, o si se la lleva arrastrando. La tiranosaurio se inclinó hacia abajo y olisqueó el cadáver de la cabra. Un pájaro trinó. La cabeza de T-Rex se alzó como un resorte, alerta, vigilante. Osciló atrás y adelante, explorando el entorno con breves desplazamientos acompañados de sacudidas. Como un pájaro, dijo ella. Sí, pensó Grant. Exactamente como un pájaro. La impresión que le había causado el velociraptor ahora quedaba confirmada. Con todo, la tiranosaurio vacilaba. ¿De qué tiene miedo? Preguntó ella. Probablemente, de otro tiranosaurio, susurró Grant. Los grandes carnívoros, como los leones y tigres, a menudo se volvían cautelosos después de haber matado una presa, comportándose como si hubieran quedado súbitamente sin protección. Los zoólogos del siglo XIX imaginaron que los animales se sentían culpables por lo que habían hecho. Pero los científicos contemporáneos documentaron el esfuerzo subyacente a la muerte de una presa. Horas de paciente acecho, antes de la acometida final, así como la frecuencia de los fracasos. La idea de lo rojo de la naturaleza en el colmillo y en la garra era errónea. Las más de las veces, la presa escapaba. Cuando un carnívoro abatía finalmente un animal, se ponía alerta ante todo depredador, que podría atacarlo y robarle su premio. Por eso, era probable que la tiranosaurio estuviera temerosa de algún congénere. El enorme animal volvió a inclinarse sobre la cabra. Uno de los grandes miembros posteriores retenía el cadáver de la presa en su sitio, mientras las mandíbulas empezaban a desgarrar la carne. Se va a quedar, susurró Ed Regis. Excelente. La tiranosaurio levantó la cabeza otra vez, con pedazos desgarrados de carne sangrante colgándole de las mandíbulas. Contempló el crucero de tierra. Empezó a masticar. Los visitantes oyeron el repugnante ruido de huesos que se trituran. ¡Ugh! Protestó Lexa a través del intercomunicador. Es asqueroso. Y en ese momento, como si la precaución hubiera predominado finalmente, la tiranosaurio levantó en sus mandíbulas los restos de la cabra y los transportó en silencio, llevándolos de vuelta hacia la espesura. Señoras y señores, Tiranosaurio Rex, decía la cinta.
El coche eléctrico arrancó y se alejó silenciosamente, entre el follaje. Malcolm se reclinó en su asiento, diciendo: «Fantástico». Genaro se secó la frente. Estaba pálido. Control. Henry Wu entró en la sala de control para encontrar a todos sentados en la oscuridad, escuchando las voces que salían de la radio. Cristo, si un animal como ese escapara, estaba diciendo Genaro, su voz sonaba metálica en el altavoz, no habría manera de detenerlo. No habría manera de detenerlo, no y enorme, sin enemigos naturales y Dios, piensen en eso y en la sala de control, Amon dijo. Maldita sea esta gente. Son tan negativos. ¿Todavía siguen con eso de que escapen animales? No lo entiendo. Ya debieran de haber visto que lo tenemos todo bajo control, dijo Wu. Que fabricamos los animales y que fabricamos el centro de recreo, y se encogió de hombros. La idea más arraigada de Wu era que el parque era fundamentalmente de fiar, ya que tenía la convicción de que su Paleoad era fundamentalmente digno de confianza. Cualesquiera problemas que pudieran surgir en el ADN eran, en lo esencial, problemas muy localizados que se daban en el código, lo que ocasionaba un problema específico en el fenotipo. Una enzima que no empezaba a funcionar, o una proteína específica que no producía efecto. Cualquiera que fuese el problema, siempre se resolvía con un ajuste, de relativamente menor importancia, en la versión siguiente. De manera análoga, Wu sabía que el Parque Jurásico tenía muchos problemas, pero no eran problemas fundamentales. No eran problemas de control. Nada tan básico, o tan grave, como la posibilidad de que un animal escapara. Wu consideraba ofensivo pensar que alguien creyera que él sería capaz de cooperar con un sistema que permitiera que cosas así sucedieran. Es ese Malcolm, dijo Amon, con tono siniestro. Está detrás de todo esto. Estuvo contra nosotros desde el principio, ya saben. Tiene su teoría de que los sistemas complejos no se pueden controlar y la naturaleza no se puede imitar. Y por eso tratará por todos los medios de hacer que nuestro parque demuestre que su teoría es cierta. No sé qué problema tiene ese hombre. Demonios, aquí solo estamos haciendo un zoológico. El mundo está lleno de ellos, y todos funcionan muy bien. Pero él va a demostrar su teoría, o a morir en el intento. Lo único que espero es que no le infunda su pánico a Genaro y se intente clausurar el parque. ¿Puede hacer eso?, preguntó Wu. No. Pero lo puede intentar. Lo puede intentar y asustar a los inversores japoneses, y conseguir que retiren los fondos. O bien, puede armar un lío con el gobierno de San José. Puede ocasionar problemas. Arnold aplastó su cigarrillo y dijo. Esperemos y veamos qué pasa. Creemos en el parque. Veamos cómo termina todo esto. Muldoon salió del ascensor, saludó con una breve inclinación de cabeza al guardia de la planta baja, y bajó hacia el sótano. Con rápido movimiento, encendió los interruptores de las luces. El sótano estaba lleno con 2 docenas de cruceros de tierra, dispuestos en ordenadas filas. Estos eran los coches eléctricos que, con el tiempo, formarían un circuito sin fin, recorriendo el parque y regresando al centro de visitantes. En el rincón había un jeep con una banda roja, uno de los 2 vehículos gasolina Harding, el veterinario, había sacado el otro esa mañana que podían ir a todos los sitios del parque, incluso meterse entre los animales. Los jeeps estaban pintados con una banda en diagonal porque, por alguna causa, eso hacía que los Triceratops fracasasen en su intento de cargar contra él. Muldoon pasó al lado del jeep, hacia la parte de atrás. La puerta de acero que daba al arsenal no tenía marcas identificatorias. Abrió la cerradura con su llave y empujó la pesada puerta sobre sus goznes, hasta abrirla del todo. El interior estaba revestido con armeros, de uno de los cuales extrajo un lanzacohetes de hombro Rambler y una caja de acero con tubos metálicos cerrados. Bajo su otro brazo acomodó 2 cohetes grises. Después de cerrar la puerta detrás de él, colocó el arma en el asiento trasero del jeep. Mientras abandonaba el garaje, oyó un retumbar lejano de truenos. Parece que va a llover, dijo Ed Regis, echándole un vistazo al cielo. Los cruceros de tierra volvieron a detenerse, cerca del pantano de los saurópodos. Una gran manada de apatosaurios estaba paciendo en la orilla de la laguna, comiendo las hojas de las ramas más altas de las palmeras. En el mismo sector había varios hadrosaurios de pico de pato que, por comparación, parecían mucho más pequeños. Por supuesto, Tim sabía que los hadrosaurios realmente no eran tan pequeños. Era, simplemente, que los apatosaurios eran mucho más grandes. Sus diminutas cabezas llegaban hasta una altura de 15 metros cuando extendían sus largos cuellos.
Ahora, eso es un dinosaurio, comunicó Ed Regis. Los animales grandes que ven se denominan comúnmente brontosaurios, decía la cinta, pero, en realidad, son apatosaurios. Pesan más de 30 toneladas. Eso significa que un solo animal es tan grande como toda una manada de elefantes modernos. Y pueden observar que la zona que prefieren, junto a la laguna, no es pantanosa. A pesar de lo que los libros dicen, los brontosaurios evitan los pantanos. Prefieren el suelo seco. El brontosaurio es el dinosaurio más voluminoso, Lex, dijo Ed Regis, y Tim nos molestó en contradecirlo. En realidad el brachiosaurio era el triple de grande. Y algunos investigadores pensaban que el ultrasaurio y el seismosaurio eran aún más grandes que el brachiosaurio. El seismosaurio pudo haber pesado 100 toneladas. Junto a los apatosaurios, los hadrosaurios, más pequeños, se erguían sobre las patas traseras para llegar al follaje, dejándose caer de nuevo sobre las cuatro patas para tragar. Se movían con elegancia, teniendo en cuenta que eran seres tan grandes. Varios hadrosaurios pequeños retozaban alrededor de los adultos, comiendo las hojas que se les caían de la boca a los animales más grandes. Los dinosaurios del Parque Jurásico no se reproducen, prosiguió la cinta. Los animales jóvenes que ven se agregaron hace unos meses, ya salidos del cascarón. Pero los adultos los alimentan de todos modos. Se oyó un vibrante gruñido de truenos. El cielo estaba más oscuro, más bajo, y amenazador. Sí, parece que va a llover, no hay duda, opinó Ed Regis. El coche empezó su avance y Tim miró los hadrosaurios que dejaban atrás, pensando, una vez más, que esta gira era demasiado rápida, que deseaba quedarse más tiempo observando a los animales. De repente, desde un costado, vio un animal color amarillo pálido que se desplazaba con rapidez. Tenía bandas amarronadas en el lomo. Lo reconoció instantáneamente. Gritó. Detengan el coche. ¿Qué pasa? Dijo Ed Regis. Pronto. Detengan el coche. Ahora avanzamos para ver el último de nuestros grandes animales prehistóricos, el estegosaurio, continuaba la voz grabada. ¿Qué pasa, Tim? Vi uno. Vi uno en aquel campo. ¿Viste qué? Un raptor. En el campo. Los estegosaurios son animales de mediados del Jurásico que se desarrollaron hace 170 millones de años, aproximadamente, proseguía la grabación. Varios de estos notables herbívoros viven aquí, en el Parque Jurásico. Oh. No creo que sea así, Tim, dijo Ed Regis. No un raptor. Lo he visto. Detengan el coche. Se produjo un parloteo en el intercomunicador, cuando la novedad les fue transmitida a Grant y Malcolm. Tim dice que vio un raptor. ¿Dónde? En el campo que dejamos atrás. Regresemos y echemos un vistazo. No podemos regresar, dijo Ed Regis. Solo podemos avanzar. Los coches están programados. No podemos regresar, repitió Grant. No. Lo siento. Verá usted, es una especie de paseo y Tim, habla el profesor Malcolm, dijo una voz que se intercaló en el intercomunicador. Me está dando hambre, anunció Lex. Sí, profesor Malcolm, contestó Tim. Tengo una sola pregunta que hacerte sobre este raptor. ¿Qué edad dirías que tenía? Mayor que el bebé que vimos hoy, contestó Tim. Y más joven que los grandes adultos que había en el redil. Los adultos medían 1,80 m. Este medía la mitad, más o menos. Está bien. Solamente lo vi durante un segundo, aclaró Tim. Estoy seguro de que no era un raptor, afirmó Ed Regis. No existe la menor posibilidad de que fuera un raptor. Tiene que haber sido uno de los Otis. Siempre están saltando las cercas. Nos hacen sudar tinta. Sé que vi un raptor, insistió Tim. Tengo hambre, repitió Lex. Estaba empezando a gimotear. En la sala de control, Arnold se volvió a Wu. ¿Qué cree que vio el niño? Creo que tuvo que ser un Oti. Arnold asintió con la cabeza diciendo. Tenemos problemas para hacer el seguimiento de los Otis, debido a que pasan tanto tiempo en los árboles. En verdad, los Otis eran una excepción al control habitual que, minuto a minuto, se ejercía sobre los animales. Los ordenadores estaban perdiendo y recuperando constantemente los Otis cuando estos se metían entre los árboles y, después, volvían a bajar. Lo que me quema, protestó Hammond, es que hemos hecho este maravilloso parque, este fantástico parque, y nuestros primerísimos visitantes lo recorren como contadores, buscando nada más que problemas. No están experimentando, en modo alguno, la maravilla que es este parque.
Eso es problema de ellos, dijo Arnold. No podemos hacer que experimenten esta maravilla. El intercomunicador chasqueó y Arnold oyó una voz arrastrar las palabras. Ah, John, aquí el ANB desde el muelle. No hemos terminado de descargar, pero estoy mirando esa configuración de tormenta que tenemos al sur. Es mejor que no me quede amarrado aquí si esta agitación de las aguas empeora. Arnold se volvió hacia el monitor que mostraba el barco de carga amarrado en el pequeño muelle situado en el lado este de la isla. Apretó el botón de la radio. ¿Cuánto queda, Jim? Nada más que los 3 contenedores con el equipo final. No he revisado el manifiesto, pero supongo que podrán esperarlo otras 2 semanas. No estamos bien atracados aquí, ya sabes, y estamos 185 kilómetros mar adentro. ¿Estás solicitando permiso para partir? Sí, John. Quiero ese equipo, intervino Hammond. Es equipo para los laboratorios. Lo necesitamos. Sí, dijo Arnold. Pero usted no quiso poner dinero para construir una barrera antitormentas que protegiera el embarcadero. Por lo que no tenemos un buen puerto. Si la tormenta empeora, el barco será lanzado contra el muelle. He visto perderse barcos de esa manera. Después tiene que hacer frente a los demás gastos. El reemplazo del barco más el salvamento para despejar el muelle y no puede usar el muelle hasta que Hammond hizo un gesto de despedida con la mano. Que se vayan. Permiso para zarpar, ANB, dijo Arnold por radio. Les veremos dentro de 2 semanas, repuso la voz. En el monitor de televisión vieron la tripulación que, encubierta, soltaba las amarras. Arnold se volvió hacia el banco de la consola principal. Vio los cruceros de tierra desplazándose a través de campos de vapor. ¿Dónde están ahora? Preguntó Hammond. Parece que en los campos del sur, informó Arnold. El extremo sur de la isla tiene más actividad volcánica que el norte. Eso significa que deben de estar casi en el sector de los estegos, en la punta sur de la isla. Estoy seguro de que se detendrán para ver lo que está haciendo Harding.